haciendo su impacto en ustedes y pues vayan preparando las preguntas y al final habrá oportunidad de vertir o sus comentarios, ¿verdad? También sus contribuciones. Bueno, ahora sí. Para cerrar la sesión de esta tarde. Mi ponencia, el discurso crítico de Bolívar Echeverría, historia y utopía. Dice Ernst Bloch en la introducción a El principio esperanza, pensar significa traspasar. Reflexionando en torno a la originalidad del pensamiento de Bolívar Echeverría, hay dos aspectos que me gustaría señalar. El primero tiene que ver con su capacidad sintética de autores, problemas, conceptos que se ubican en una complejidad histórico-filosófica que abarca un periodo de larga duración. Este periodo incluye al menos 3 vueltas de siglo y el tránsito del ambiente cultural, de las ideas y los conceptos entre el siglo de las luces y el siglo de las tinieblas, como lo llama el propio Bolívar, el terrible siglo XX, el siglo que combinó barbarie y racionalidad científica. Se trata fundamentalmente de la crítica de la modernidad capitalista y sus principales tendencias socioculturales. El humanismo, el progresismo, el urbanicismo, el individualismo y el economicismo. Todos estos ismos, que como habría de señalar el autor que hoy nos convoca, representarán la ibris, el exceso, la desmesura, una cierta forma de violencia estructural presente en la forma particular en que se conforma la politicidad y la sociedad capitalistas. El otro aspecto que hace de la obra de Bolívar Echeverría una propuesta muy interesante es que se trata de un pensamiento liminal, que se encuentra al mismo tiempo en el centro de las discusiones filosóficas y las preocupaciones del complejo intelectual europeo, pero tiene la capacidad de moverse hacia los márgenes cuando se ubica en perspectivas y problemas de las culturas latinoamericanas, con sus peculiares y múltiples modernidades. De acuerdo con lo anterior, si hurgamos sobre el itinerario filosófico de Bolívar Echeverría, resulta muy interesante cómo precisamente este transitar hacia temas y problemas de las culturas latinoamericanas enriquecen y dan elementos que se vuelcan a la transformación crítica de su propio discurso. Para dar un ejemplo de esto, voy a tomar el significado de utopía en 2 momentos dentro de la obra de Bolívar. Este significado se va complejizando, como acabo de mencionar, por temas que descentran su perspectiva crítica hacia las realidades latinoamericanas y hacia problemas y autores que podrían ser considerados heterodoxos y que habrían permanecido como marginales dentro del pensamiento marxista. Me parece que en lo que toca al tema del utopismo, el quiebre determinante en términos culturales va a estar influenciado por sus estudios sobre el siglo XVII, particularmente por el tema del barroquismo, como un etos histórico particular de las culturas latinoamericanas para vivenciar la modernidad capitalista. En lo que respecta a autores poco ortodoxos, me parece que la lectura del pensamiento de Walter Benjamin será un parteaguas y una clave de actualización en su discurso crítico. Por otra parte, es importante mencionar también la lectura de la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, particularmente en lo que respecta al deslinde entre modernidad y capitalismo, como 2 procesos diferentes, aunque históricamente conjuntados, en, como le llamará Bolívar, una simbiosis de consecuencias epocales que hacen de la primera un proyecto inacabado. En el discurso crítico de Marx, Bolívar Echeverría enfatiza que la intención y el compromiso militantes no son suficientes para la conformación de una conciencia revolucionaria. La primera batalla se libra en la producción misma del discurso y del lenguaje. De aquí la importancia de la formulación de conceptos y categorías efectivamente revolucionarios, que se ubiquen en una perspectiva crítica del mundo. Así, un análisis que se apoye en categorías positivistas, aun cuando tenga pretensiones científicas de objetividad y aún a pesar de un empeño militantemente revolucionario, dará cuenta de una realidad desde una perspectiva aquiescente en conformidad con el orden establecido.
En este sentido, el lenguaje no es accesorio a las relaciones humanas, es producción y reproducción de mundo. Nos señala Bolívar Echeverría, y lo cito: la lucha ideológica y el dominio ideológico son hechos que ocurren en primer lugar y de manera determinante en la esfera profunda del lenguaje de la vida real. Allí donde se produce el discurso, el lenguaje propiamente dicho, es decir, la conciencia y las ideas, termina la cita. En este sentido, el pensamiento crítico se encuentra obligado a deconstruir y reconstruir otro tipo de lenguaje que cuestione los distintos ámbitos de reproducción de las relaciones capitalistas, y en la medida en que lo haga, pueda afirmar efectivamente las posibilidades y potencialidades de emancipación que en estas se encuentran negadas. De aquí que, en tanto negativo de lo establecido, este discurso puede incluso considerarse, y así lo llama Bolívar Echeverría, parasitario. En tanto A no puede constituirse en un discurso positivo, similar u homogéneo respecto al discurso burgués, al ser en esencia negación de este. Y B no puede significar un saber completo al margen del saber capitalista, en tanto parte precisamente del cuestionamiento de esta relación de explotación y de que la posibilidad de las relaciones comunistas se hallan ya formalmente presentes en el interior de las relaciones capitalistas que constituyen al sujeto social. Estas precisiones nos llevan a considerar algo similar a la diferencia que hace Ernst Bloch entre utopías abstractas y utopías concretas. Las primeras, cito a Bloch, habrían dedicado las 9/10 partes de su espacio a la pintura del estado futuro y solo 1/10 parte a la consideración crítica, a menudo solo negativa, del presente. Las segundas se concretaron en el pensamiento de Marx, quien, cito de nuevo a Bloch, dedicó más de las 9/10 partes de su obra al análisis crítico del presente y solo una parte relativamente mínima a la caracterización del futuro. Termina la cita. De aquí que cuando Bolívar Echeverría nos señala el peligro de asumir los conceptos del positivismo, nos defina en un primer momento al utopismo como una de las desviaciones de la conciencia del movimiento obrero hacia lo irreal y autodestructivo. Esto es en el discurso crítico de Marx. Obviamente esta crítica es consecuente con lo que podríamos llamar un utopismo abstracto. Bloch le llama también una utopía fraudulenta o una utopía evasiva. Y por supuesto no hay una contradicción entre esta definición de la utopía con sus escritos posteriores, donde lejos de una negación de la dimensión utópica, por el contrario, va a formular un utopismo crítico no solo de la modernidad capitalista, sino también del socialismo real, cuya modalidad fue en realidad una organización económica estatal de acumulación también capitalista. En la modernidad de lo barroco, y particularmente en Valor de Uso y Utopía, se replantea esta dimensión crítico-concreta de la utopía. En este sentido, podríamos hacer un paralelismo con su distinción entre modernidad como época o periodización histórica y modernidad como tendencia civilizatoria presente en distintos momentos de la historia de la humanidad. Así la utopía, como momento, condición que todavía no es, aparece como abstracta, pero como impulso o tendencia civilizatoria, como una realidad que está preñada en todos los momentos de tendencias de cambio, de transformación, por tanto utópicas, irrumpe y hace discontinua la historia y anticipa posibilidades alternativas a las relaciones efectivamente establecidas. En este sentido, apunta lo que Echeverría define como la corrección mesiánica que Benjamin hace al socialismo revolucionario y que permite cuestionar la idea de una historia dotada de sentido progresista, por una parte, y a denunciar el cientificismo determinista que la línea dominante del marxismo había tomado del discurso burgués por la otra. Aquí el mesianismo corrige la utopía. El mesianismo, que es propio de los pueblos nómadas, proviene de una matriz cultural oriental, corrige el utopismo, que es occidental y que es propio de los pueblos sedentarios. Cabe aquí mencionar que esta corrección mesiánica guarda una correspondencia muy interesante con un texto de Martin Buber publicado en 1950, que se llama Caminos de Utopía. Aquí Buber también hace la distinción entre escatología mesiánica y utopía, y define a la primera como la visión de lo justo que se consuma en la imagen de un tiempo perfecto, y a la segunda
como la visión de lo justo que se consuma en la imagen de un espacio perfecto. Y señala, y cito a Buber, que por su esencia la primera trasciende lo social, se ocupa del hombre como creación y hasta de lo cósmico. La segunda permanece circunscrita por el ámbito de la sociedad, aunque a veces entraña en su imagen una transformación interna del hombre. Termina la cita. La perspectiva utópica mesiánica de Benjamin es fundamental, pues como se apuntaba ya en el discurso crítico de Marx, el lenguaje es ya reproducción de ideología y de relaciones sociales, y el productivismo y determinismo desarrollista al que sucumbió el proyecto socialista y que se concretó en la experiencia soviética del socialismo real, principalmente en sus pretensiones científicas, estaba condenado al fracaso, ya que dichas pretensiones son parte de la esencia de la ideología y de las relaciones de reproducción de la economía capitalista. En la base de esta estructuración del discurso se encuentra la reproducción artificial de la forma civilizatoria arcaica en la que la comunidad no puede prescindir de lo otro, sea otra persona, sea la naturaleza, en calidad de enemigo u objeto posible de odio o violencia. Aquí se afirma uno de los rasgos característicos de la modernidad capitalista, el de el humanismo, con mayúscula, que se afirma en la pretensión de la vida humana de supeditar la realidad misma de lo otro a la suya propia. Su afán de constituirse en tanto que hombre o sujeto independiente en calidad de fundamento de la naturaleza, es decir, de todo lo infra, y cito a Bolívar, sobre o extrahumano, convertido en puro objeto, en mera contraparte suya. Termina la cita. Así, una lectura utópica nos plantea también, necesariamente, la inclusión de la naturaleza en el proceso histórico que apunta a la liberación, la relación dialógica que el ser humano puede establecer con otras generaciones, también es relación dialógica que debe replantearse hacia la naturaleza y el mundo. De otra manera, persistirán el tecnocientificismo y el productivismo del sujeto que domina lo otro, sea otro ser humano, sea la naturaleza, como objeto que solo existe para su afirmación egoísta. En la tesis 11, sobre la historia, Benjamin advierte al marxismo vulgar del peligro de no incluir a la naturaleza en este proceso de liberación y rescata la riqueza del pensamiento de los socialistas utópicos, igual que lo hace Buber en Caminos de Utopía, particularmente de Fourier, para quien el trabajo como actividad libre suponía también replantear la relación ser humano-naturaleza. En este sentido, Benjamin señala, cito: los fantaseos que tanto material han dado para esclarecer a Fourier revelan un sentido sorprendentemente sano. Para Fourier, el trabajo social bien ordenado debería tener como consecuencia que 4 lunas iluminen la noche terrestre, que el hielo se retire de los polos, que el agua del mar no sea más salada y que los animales feroces se pongan al servicio de los hombres. Todo esto habla de un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, es capaz de ayudarle a parir las creaciones que dormitan como posibles en su seno. Termina la cita. Por otra parte, este replanteamiento de la utopía como discurso crítico se expresa también en el pensamiento de Bolívar Echeverría en la pluralidad de las versiones concretas socioculturales. Como discurso crítico se expresa también en el pensamiento de Bolívar Echeverría en la pluralidad de las versiones concretas socioculturales, esto es de los 70. Bueno, particularmente en el etos barroco, que aún sin trascenderla, y esto es importante porque, bueno, el etos barroco es una forma de vivir soportablemente la modernidad capitalista, pero no llega a trascenderla, por lo cual, no, como decía Stefan Gandler, tampoco hay que hacer una versión idílica del etos barroco. Cuestiona la versión capitalista de la modernidad. Aquí Echeverría distingue en algunos momentos históricos la posibilidad latente de otra forma de construcción de la subjetividad y de la relación con los otros y con lo otro. Esa forma lúdica que prefiguraban las vanguardias artísticas de finales del XIX y principios del XX, en la que lo otro y el otro no son aprendidos en calidad de objetos, sino que se da una relación lúdica y de equilibrio inestable. Aquí la utopía se expresa como tendencia que irrumpe en momentos históricos extraordinarios que nos permiten vislumbrar otras formas de intersubjetividad, distintas a aquella en la que el otro representa una amenaza o peligro para la propia integridad y se abre la posibilidad de afirmación de una subjetividad donde el otro representa una promesa de plenitud. La mismidad
es aquí puesta en peligro, se arriesga y se recupera en la otredad. Un bello ejemplo de esta forma de socialidad en la que abrirse es la mejor manera de afirmarse, dice Bolívar, nos la da en la figura mítica de la Malinche, quien, cito a Bolívar, hunde sus raíces en un conflicto común a todas las culturas, el que se da entre la tendencia xenofóbica a la endogamia y la tendencia xenofílica a la exogamia, es decir, en el terreno en el que toda comunidad, como todo ser singularizado, percibe la necesidad ambivalente del otro, su carácter contradictorio y complementario, de amenaza y de promesa. Frente a los tratamientos de este conflicto en los mitos arcaicos, que al narrar el vaivén de la agresión y la venganza, enfatizan el rapto de lo mejor de uno mismo por el otro, el que parece prevalecer en la mitificación de Malinche, la dominada que domina, pone el acento más bien en el momento de la entrega de uno mismo como reto para el otro. Moderno, pero no capitalista, el mito de Malinche sería un mito actual, porque apunta más allá de lo que Sartre llama la historia de la escasez. Una historia cuya superación es el punto de partida de la modernidad que se ha agotado durante el siglo XX y cuyo restablecimiento artificial ha sido el fundamento de la forma capitalista de esa modernidad. Termina la cita. Así, encontramos en Bolívar Echeverría la coherencia de un discurso que recupera la crítica a la que fueron puestos dos conceptos centrales, contradictorios pero complementarios, en la historia que abarca los últimos 3 siglos, el concepto de ciencia y el concepto de utopía. Ambos son clave en la estructuración del discurso y la experiencia práctica del socialismo. No está por demás señalar que, contrariamente a lo que se pensaba entre el siglo XVIII y XIX, en el último cambio del siglo, el que va del 20 al 21, a al socialismo, pareció sobrarle cientificismo. Si por entendemos la ciencia positivista que hace de todo lo otro objeto a disposición de la soberanía del sujeto, y pareció faltarle utopismo, si por se entiende la capacidad de prefigurar o anticipar una relación de equilibrio inestable con los otros y con lo otro. Aquí retomo la cita de Bloch con la que empecé la exposición, que es pensar significa traspasar, porque finalmente el pensamiento, el discurso de Bolívar Echeverría es un pensamiento crítico que, aun cuando en el discurso crítico de Marx parte de una idea de utopismo, digamos que en una visión más ortodoxa del marxismo, en la que el utopismo parecía una forma de evasión, en el momento en el que la historia lo demanda y que pide reformular, sobre todo a partir de la experiencia de la caída del muro de Berlín y de lo que fue la experiencia práctica del socialismo soviético, pide reformular este discurso utópico de una manera ya no abstracta y evasiva, sino con respuestas concretas. Y bueno, para terminar, ya creo que también todos estamos cansados, retomo una parte de una entrevista que le hicieron a Bolívar en abril de 2010, que sería unos 2 meses antes de que nos dejara. Sí. Y el discurso que tenemos, los que nos involucramos en esta transformación del mundo, es justamente el discurso crítico. Nuestra tarea es la destrucción, el desmontaje del discurso establecido de la época moderna burguesa. Discurrir, hacer filosofía, es hacer crítica, como lo hacía Sócrates con su ironía respecto de los mitos de Atenas del siglo V a.C.